Buenas tardes, aquí estamos en el Herbolario San Pablo, en la calle San Pablo 57, desde la Escuela de Tarot de Isani Candela, que nos gusta pues siempre colaborar y participar en eventos que tengan que ver con la cultura. Entonces, hoy os voy a presentar a una buena amiga, que es Rocío Acuña. Ella os va a decir unas cositas y luego ya yo iré preguntando lo que se haya quedado ahí escondido que no nos quiera contar. Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero deciros algo muy sencillo y es gracias por estar aquí, por acompañarme. Perdonadme si lloro un poquito. Y por escuchar, por pasar un ratito de vuestras vidas escuchando historias que al final pues es un poco lo que nos une. Siempre digo que un libro nace mucho antes de estar plasmado en un papel, nace de un sentimiento, de una emoción o de una duda que a veces no te deja tranquilo. En mi caso ha sido un error, nació precisamente así. Una noche me pregunté ¿qué haría una madre si tuviera que elegir entre la verdad o salvar a un hijo? Y esa pregunta ya no me soltó. Esta es una historia oscura, como todas las que escribo. Yo escribo historias muy oscuras, muy negras, y esta no podía ser de otra forma. Habla de un accidente, habla de culpa, de decisiones equivocadas, pero sobre todo habla de amor. De un amor que no entiende de lógica ni de consecuencias, de un amor que te puede salvar o destruir. Mientras lo escribía pensaba en gente normal, en gente sencilla, en personas que no son ni héroes ni villanos, en personas que intentan hacer las cosas bien y aún así se equivocan. Porque la vida es eso, porque a veces intentamos hacer las cosas bien y nos estamos equivocando y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Trudy, la protagonista de mi historia, es una mujer que muchos reconoceréis en vuestras propias madres, abuelas. Es una mujer que ha dedicado su vida a cuidado de los demás, a proteger, a poner siempre a los demás por delante. Y cuando tiene que tomar una difícil decisión, hace lo que cree que tiene que hacer. Puede que no sea la decisión correcta, pero es profundamente humano. Y yo es un poco lo que quería plasmar en mi novela. Quería demostrar que el sentimiento de culpa y el de amor pueden convivir dentro de la misma persona. Creo que esta es la historia más difícil que he escrito. Ha sido muy intenso escribirla. De hecho, había veces que terminaba un capítulo y tenía que apagar el ordenador y alejarme porque los personajes seguían viviendo conmigo y sus decisiones dolían, incluso a la persona que las estaba escribiendo. Ahora llega la mejor parte de todo, y es que un libro solo está completo cuando alguien lo lee. Yo espero que a partir de hoy esta historia ya no sea solo mía, sea también vuestra, que lo vais a entender cada uno a vuestra forma y vais a tener vuestras propias preguntas y emociones. Espero que cuando acabéis de leer la última página os quedéis unos segundos pensando yo qué habría hecho. Os doy las gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros, de compartir historias que nacen desde el corazón y espero que cuando acabéis la novela pues se quede un poquito con vosotros, os remueva y se quede más allá precisamente de la propia lectura de la misma. Muchas gracias a todos. Estoy aguantando, ¿eh? Sí, bueno, Rocío está muy nerviosa, pero bueno, no pasa nada, que estamos aquí con una gente toda súper maja, ¿no? Yo tengo que confesar algo y os aseguro que soy una persona muy sincera. Para mí, Rocío es una escritora excepcional, o sea, de escritora a escritora la admiro por las tramas que ella urde y cómo te llevan de unos recovecos a otros cada vez más oscuros, que dices, pero ¿de dónde le sale esta imaginación? Una mujer que es luz, que es alegre, que es una maravilla, que pueda sacar de su parte oscura, hacernos pasar un rato. O sea, que yo he leído todas sus novelas, creo, que son, ¿cuántas tienes? Son 7. 7, y lo único que me falta, algunos relatos que tienes por ahí, pero las novelas todas. Y os aseguro que es que te enganchan desde la primera página hasta el final, pero completamente sincera, ¿eh? No es por hacer la pelota, porque sea amiga y compañera, sino porque es verdad, la admiro de corazón. Entonces, ahora yo quiero preguntar una cosa, sí que es una curiosidad mía. ¿Qué hace una gallega en Zaragoza? Me estabas ahí poniendo una cosa difícil. Digo, por favor, que me haga una pregunta ya. Gracias, ya te lo he dicho antes, por apoyarme tanto siempre, por leerte mis novelas. Sí que es verdad que me lo ha dicho mucha gente, lo de que una persona tan sonriente que de repente escriba historias tan
tan duras y tan negras. La verdad que no sé por qué me siento tan en mi zona de confort con estas historias tan oscuras. Y bueno, lo de la gallega en Zaragoza, bueno, yo es que creo que los gallegos estamos en todos sitios menos en Galicia. O sea, vaya donde vaya, siempre me acabo encontrando algún gallego. Yo me vine aquí muy jovencita, me vine en el 2000 a vivir a Zaragoza. El trabajo estaba fatal allí. Bueno, está fatal en todos lados, pero en Galicia seguimos todavía, va con el nivel de vida y allí los sueldos son muy bajitos. Ahora voy a hablar demostrando la edad que tengo, que es mucha. Y cuando yo me vine aquí, yo estaba trabajando en una empresa de limpieza y ganaba 40.000 pesetas, que son 240 euros. Con 240 euros ni ayudas en tu casa, porque gastas mucho más que eso, ni nada. Y entonces pues yo me eché una mochila al hombro y dije, oye, son pilares, malo será que aunque sea de camarera no trabajé en las fiestas y ya veremos. Y cuando me vine a vivir aquí me sorprendió muchísimo que la gente de Zaragoza es tan cercana, tan cariñosa. Enseguida me abrieron sus puertas, a los 2 días empecé a trabajar y ya de aquí ya no me muevo ni a cañonazos. O sea, de hecho, tengo más morriña de Zaragoza que de Galicia cuando voy allá. Entonces, pues aquí encantada, encantada. ¿Tú crees que tiene algo que ver o está relacionado el que seas gallega con esa parte oscura? Porque eso te lo habrán preguntado. Es posible. De hecho, mi primera novela, La bodega, está ambientada pues en los bosques. Tela La bodega, que fue la primera que yo leía, ¿verdad? Está ambientada en los bosques pues de Galicia. Y yo creo, bueno, además de las meigas que a veces las ailas y todo esto, sí que es verdad que tenemos mucha tradición. Yo recuerdo todos mis veranos, yo iba al pueblo, de hecho lo cito en la novela, Sendelle, es una de las novelas de las ubicaciones donde se centra la novela. Y bueno, en esa novela hablo de esa despoblación que hubo en la época de, pues eso, la posguerra, pues muchos hombres habían ido a la guerra y no habían vuelto y se quedan las mujeres sacando adelante lo que quedaba en las casas, las tierras, el ganado, y lo ambienté un poco ahí. Y sí que es verdad que yo todos los veranos iba al pueblo de mis abuelos. Siempre digo aldea y la gente le suena esto como muy Asterix y Obelix. Más pequeñito que un pueblo, muy poquitos habitantes. Entonces, yo tengo el recuerdo todos los veranos de mi infancia de juntarnos todos los primos, de todos los abuelillos que había por allí y, pues como en las películas, bueno, pues es que ya digo, tengo muchas primaveras ya, nos juntábamos por las noches en verano a contarnos historias de miedo, pues como las películas y todo esto. Y me di cuenta que había mucha tradición de contarnos leyendas urbanas, leyendas de pueblos, leyendas de bosques, leyendas... Y a mí eso se me quedó dentro. Quizás por eso tengo el blog de relatos, porque tengo como muchas historias que yo quería contar y ya os daréis cuenta que cuando se me pasan los nervios no paro, me tendréis que echar. Pero es verdad que a mí se me quedaba... Yo siempre quería ser la primera en contar historias y decían, vale, le toca a los demás. No había forma. Y con eso me quedé y entonces se me quedaron muchas historias dentro y nunca me atreví a escribir porque pues la autoestima, los nervios o las inseguridades muchas veces nos ahogan. Pero llegó un momento, yo creo que conforme nos hacemos mayores ya como la vergüenza se va quedando un poquito más en un rincón y dije, oye, me voy a atrever a escribir alguna de las historias. Y hice un viaje una vez a Santander y se nos ocurrió al amigo y a mí hacerlo por una carretera nacional, porque siempre íbamos por autovía y yo dije, pues hacemos turismo y lo hacemos por la vieja carretera nacional, de aquí a Santander. Bueno, las carreteras nacionales, os lo podéis imaginar, restaurantes cerrados, gasolineras cerradas, no hay nada abierto. Y yo decía, aquí se te rompe el coche y te mata cualquiera y no te encuentran en la vida. Y a partir de ahí, de esa despoblación, yo decía, antiguamente era más habitual los partos en casa, donde luego, bueno, yo de hecho conozco muchos amigos que nacieron un día y como los apuntaron en el registro otro, tienen como 2 cumpleaños. Y yo decía, ¿y si no te llevaban a apuntar a ningún registro? ¿Y si tu madre paría en casa y no hay registro tuyo de tu nacimiento a ningún lado? Esa persona ni tiene ADN, ni tiene DNI, es un fantasma. Puede hacer contigo lo que quiera y no lo van a pillar, porque no saben que existe. Dándole una vuelta a la idea, pues surgió La bodega. Entonces, yo creo que ese hilo negro de historias de pequeñas ha quedado ahí y las historias que me salen, muchas estoy segura de que eran pues reminiscencias de todo esto que yo quería contar. Es que La bodega, cuando te piensas que no puede ir a peor, va a peor. O sea, y entonces surge La bodega y ya te lanzas y dices, yo la escribo, pero con idea de publicarla o simplemente disfrutar de escribirla. La publiqué con idea, de hecho,
aquí voy a deciros dos cosas que muy poquita gente sabe. La bodega es un poco biográfica en cierto aspecto, en un pequeño aspecto muy pequeñito. Eso espero. Muy pequeñito. Mi hermano, yo tengo un hermano pequeño y siempre fue un bicho desesperante. Y una de las travesuras que se le ocurrió al genio fue encerrar a mi abuelo en la bodega de casa. Ay. Nosotros estábamos todos haciendo el cabra por el monte y mi abuelo estuvo no sé cuántas horas encerrado en una bodega de piedras, sin ventanas, no tenía móvil, se quedó allí encerrado gritando para que alguien le abriera. El pobre hombre se quedó a oscuras, la bodega no es como hoy en día las bodegas de vinos, pues es como una habitación, un refrigerador de carne, un secador de jamones. Entonces el pobre hombre se quedó allí encerrado. Y yo me quedé con esa idea de, ¡buah!, encerrado en una bodega. Entonces es un poco biográfica en ese aspecto. Y ya te digo, surgió la idea esta de la bodega, situarla allí en la aldea de mis abuelos y bueno, un poco con eso, con intención de publicarla para... Yo siempre digo, mira, yo no sé si a mis hijos les voy a dejar alguna herencia de algún tipo, está complicado de momento la cosa, pero de alguna forma yo quería publicar la bodega porque yo decía, el día que ya no esté, mis hijos van a seguir escuchando mis voces, mis palabras, mis expresiones a través de mis libros. O sea, hay gente que graba vídeos de despedida para sus hijos cuando sabe que está enfermo. Y si en lugar de grabar vídeos pueden leerme como si yo les estuviera contando una historia, como cuando era niña, contaba historias a mis primos, a mis amigos, pues yo quería contar historias y que mis hijos el día de mañana, cuando yo ya no esté dentro de 70 años... Claro, como un poco. Pues cuando ya no esté dentro de muchos años, que puedan seguir de alguna forma escuchando mi voz. Y bueno, publiqué la bodega, sinceramente, esperaba que más allá de mis hijos, que son los que no se lo han leído, los cabritos, pues se lo leería a lo mejor mi madre, o se lo leería, pues la verdad que me sorprendió, tuvo una acogida muy bonita y ya no solo entre mis amigos, ya me sorprendió, de hecho me pasó con una amiga que vive en Toledo, que me llama un día y me dice, ¿te puedes creer que me ha llamado mi madre para decir, oye, me he comprado un libro buenísimo de una tal Rocío Acuña? Le dije, mamá, es amiga mía. Y digo, entonces, ahí fue cuando cogí la dimensión de, ostras, que es que Amazon llega a todo el mundo. Entonces, claro, le cogí el gusto a contar historias y, bueno, a mí me ayuda mucho a aislarme a lo mejor en momentos en los que te sientes ahogado, el tener un libro al lado que te abra un mundo. Y dije, pues voy a regalarle a la gente trocitos de mundos. Y entonces, pues bueno, ya desde la bodega, que ya rompí un poco la vergüenza, además se lo decía a Maxi, no es lo mismo estar en casa con el pantalón del pijama, donde no tienes que estar cara a cara con la gente, pero bueno, la verdad que es muy satisfactorio y para mí es terapéutico total. O sea, que tú ya escribiste la bodega, ¿tus hijos no la han leído? La bodega no. No. ¿Tu pareja tampoco? ¿Tu marido? Sí, él es mi único lector cero. Bueno, porque si no ya... De hecho, el pobre es sufridor conmigo, o sea, se queda siempre hasta que acabo de poner el último punto y digo, espérate que me falta maquetar, y son las 3 de la mañana y está el pobre que se cae. Ahí ya muerto de sueño, sí, ¿no? Sí. Pues yo, la bodega vino así como de casualidad. Nosotras estamos en una asociación que se llama Zara Letras, de aquí de Zaragoza, que están por aquí las compañeras además aquí apoyando, y hicimos un vermú de estos que intercambian libros, que tiene un nombre que no me acuerdo ahora. Sí. Eso. y no sé, me tocó la bodega o porque me llamó la atención o porque hicimos... Y ahí fue donde descubrí a Rocío y dije... O sea, una sorpresa, porque es el tipo de lectura que a mí me gusta, tipo de novela negra, pero bien negra y bien oscura y todo eso. Entonces, y después de la bodega, ¿qué pasó? ¿Ya te has abierto? ¿Ya has publicado? ¿Ya has dicho, esto me gusta, yo voy a por todas, ¿no? Una vez que rompes la barrera, dices, adelante. ¿Y cuántos años llevas? 3 años. 3 años. En 2023, muy poquito. Yo creo que tardé mucho en superar la barrera de la vergüenza y en el momento que la superas, dejas salir un montón de historias. Es verdad que estoy de baja médica, llevo 1 año y pico de baja médica y, hombre, yo entiendo que me pasa con muchos compañeros que me dicen, ¿cómo puedes publicar tanto y tan rápido? A ver, yo reconozco que el número de páginas tampoco es el de Los Pilares de la Tierra, ¿vale? Entonces, pues igual me lleva 3-4 meses escribir una novela, luego el tiempo de correcciones, maquetaciones, todo el trabajo que lleva detrás, que al final casi es mucho más que escribir. Pero sí que en mi caso, al no trabajar, yo desde que me levanto por la mañana hasta las 12 de la noche que me vaya a dormir, son muchas horas al día. Y muchas horas, bueno...
tengo la suerte de que mi marido pues siempre me apoya con esto, que al final es un hobby que te aísla mucho porque estás escribiendo y te encierras de tal manera que muchas veces cedes horas de tu vida personal por estar delante de una pantalla que al final no deja de ser algo muy solitario. Y la verdad es que me apoya muchísimo, pero también es cierto que tengo muchas horas al día para dedicarlas a ello. Entonces te estoy hablando de que igual estoy 8 o 10 horas al día escribiendo. Entonces igual escribo un párrafo y borro 3 folios, escribo otro párrafo y borro otros 3 folios, pero bueno, ya cuando te lanzas dices, adelante. Y por eso a lo mejor en un año publico 2, 3 libros. Sí, claro, sí. está muy bien. Sí. Hombre, teniendo tiempo, sí, es verdad que aísla, pero también es muy terapéutico, ¿no? Mucho. Como decimos, porque empiezas a soltar ahí cosas. Mucho. Y aparte a mí me pasa, de momento, yo sé que hay el famoso miedo, pues yo qué sé, a el síndrome del impostor, que te da miedo pues publicar otra novela, o la página en blanco, y a mí eso de momento no me ha pasado, la verdad. Siempre se tiene miedo a no gustar, porque cuando un libro ha gustado tienes miedo a bajar el nivel, a que de repente la gente ya no disfrute. Pero es que realmente pienso, es que la primera que disfruto con esto soy yo y no puedo dejar de hacerlo. Y hay muchas veces que acabo de escribir una novela y digo, disfruta de la promoción, disfruta del libro. No puedo. O sea, yo creo que no pasa ni una semana que ya empiezo a hacer la escaleta de la siguiente porque se me ha ocurrido una idea. Mientras estaba haciendo esto, se me ha ocurrido una idea y no se puede dejar. No. Cuando ocurre una idea no se puede dejar. No se puede dejar. Hay que seguir adelante. O sea, eso es... Sí. Y entonces ahora que ya has terminado con ha sido un error, ya estamos con el siguiente, ya ¿no? Estamos con el siguiente, ya se te ve la cara ya. Me he metido un follón que no sé yo por dónde me va a salir, estoy con un proceso de documentación enorme. Para he tenido que tener mucho trabajo de documentación también, lo comenté en el evento de Zara Letras el año pasado, porque hasta ahora pues mis novelas realmente no requieren una gran labor de documentación, porque la bodega, pues bueno, pues al final no deja de ser una novela ambientada en un espacio cerrado, muy claustrofóbico todo. Sí. Y como te digo, no, el trabajo de documentación, bueno, sí que hay cosas que te tienes que documentar para no cometer incongruencias, pero vamos, en este caso sí que he tenido que documentarme bastante porque está ambientado, bueno, si lo has leído, está ambientado en un aspecto más judicial, en un ambiente más judicial. Sí. Y me he dado cuenta de que estamos muy supeditados a las películas americanas y a las cárceles americanas, y yo para mí esto era Guantánamo y la gente aquí iba de naranja y con una bola de hierro colgando de un tobillo y claro, te tienes que documentar y entonces me metía en la página del ministerio, pues vas a ingresar en prisión, descárgate el PDF de lo que necesitas saber. ¿Ah, sí? ¿Eso existe así? Existe, entonces te preparan un poco pues los exámenes médicos que te hacen al entrar, lo que puedes llevar, lo que no, cómo va el tema de las visitas. Yo no tenía ni idea. De hecho, he estado viendo muchos documentales sobre cárceles españolas, cómo son las celdas. Yo para mí, siempre las celdas, en mi cabeza, eran literas donde estaba el musculoso tatuado, esperándote para hacerte de todo. Y realmente en las cárceles españolas es muy raro compartir celda. Eso es un celda, fíjate, es que son cosas que ni las piensas, entonces a la hora de escribir dices, vale, la gente va o con traje de rayas, el típico pijama de rayas, o naranja. O naranja con los grilletes, como estamos acostumbrados de, totalmente, de bueno, pues, las películas. Pues nuestro sistema judicial está sobre todo orientado a la reinserción, entonces intentan que las personas que están encerradas pues tengan una vida lo más similar a lo que se van a encontrar fuera, entonces ejercen profesiones. Tienen sus propios supermercado, pueden poner sus cortinas de su gusto que compran allí, tienen televisión, tienen las habitaciones con baño propio, que yo me imaginaba las duchas comunitarias con el musculoso tatuado que te está esperando en la ducha. Es verdad. Y no, tienen sus duchas privadas en su celda, entonces dije, bueno, pues es algo que si lo pones mal en la novela, está claro que ni te has documentado ni nada. Hombre, eso es muy importante para que todo sea creíble. Porque si te van a empezar, pero si esto no es así, para que sea creíble hay que documentarse. Y el caso es que la siguiente novela, que por eso te decía que me metí un marrón interesante, quiero que sea basada en hechos reales. Entonces, por primera vez, si de normal ya para esta novela me he tenido que documentar, ahora ha sido como un salto todavía más de nivel, porque al ser algo basado en hechos reales, tengo que leerme expedientes policiales, sentencias, porque ya es un caso cerrado, que tiene su sentencia judicial, y buscas un poco el ser, aunque sea novelado,
al basarlo en hechos reales tienes que ajustarte a la historia. Mucho, claro. Entonces ahí sí que supone el ser imparcial, el conocer toda la historia y el contarla de la forma que sea el propio lector el que haga su propio juicio. Pero es un gran salto también, ¿no? La experiencia y es muy complicado. proceso. Antes de Ha sido un error, escribí Oscura Necesidad. Es como que me encanta complicarme la vida. Me gusta complicarme la vida. Me he dado cuenta de que cada vez que consigo hacer algo digo, al siguiente voy a intentar hacerlo más difícil. En Oscura Necesidad jugué con 2 tiempos, 2 líneas temporales, y al final esas 2 líneas temporales se unen. No lo había hecho nunca tampoco. Y eso de que al final todo encaje, para mí fue espectacular, claro. Y te queda una satisfacción de lo he conseguido. Con este ya tuve que documentarme para un ámbito que no controlo, y ahora que quiero escribir algo de hechos reales supone otro nivel más de ya veremos a ver si lo consigo. El proyecto está, pero otro reto. Pero sí. Pues mira, y ahora, si no te importa, que expliques un poco lo que va a ser el evento de Zara Letras, ya que estamos aquí, aprovechamos, sí, porque tenemos una sorpresa que me cuesta medio minuto preparar. Entonces vale. Tú, cuéntales un poco qué es el evento de Zara Letras que tenemos. Bueno, tenemos aquí a la presidenta de la asociación, que seguramente os lo explicará. Bueno, si ves que digo algo mal, me tiras un zapato o algo y ya está. Creo que quedan todavía entradas como público. Para autores yo creo que estarían ya agotadas, o sea, como autores, por desgracia, os podéis apuntar para el siguiente, estar pendientes. En las redes sociales, en Instagram, zaraletrasinfo.info, allí pues podéis seguir los eventos que vamos haciendo, los encuentros y bueno, informaros de los eventos que hacemos anualmente en Zara Letras, que suele ser más o menos para estas fechas. Y bueno, si os animáis a venir como público vais a disfrutar un montón, porque va a haber unas mesas muy entretenidas y que realmente aprendes mucho, aunque no seas escritor, aprendes muchísimo. Se hacen mesas, creo que este año hay sobre romántica, géneros mixtos. No os dais cuenta, tengo aquí le falta, bueno, no pasa nada. Le falta el teleprompter para ir. Animaos, echad un vistazo. Mirad en las redes, en Instagram, como os digo, allí está el programa y podéis ver las actividades que se van a hacer. Aparte tenemos unos patrocinadores maravillosos, como la librería Alvareda, Vaya. La Casa, Yogité. No, ese era el año pasado. Nada, no he dicho nada, esto luego os edita. Animaos, como os digo, o sea, tenéis que entrar en zaraletrasinfo, .info, en Instagram, y allí tenéis para... Pero responde. Si no quita el volumen, que no nos hemos dado cuenta. Entonces, pues como os digo, si os metéis en Instagram, en la página de zaraletras.info, tenéis el formulario de inscripción para acudir como público y bueno, yo creo que vais a disfrutar mucho si os animáis a acompañarnos. Bueno, ahí vamos a ver si lo he sabido hacer bien esto, ¿eh? ¡Ay, qué guay! Pues no, porque no se escucha. Algo pasa aquí. A ver. Supone que está el volumen, pero no... Qué guay, me ha hecho cosas del directo. ¿El volumen de la estaba? Sí. Vale. Se supone que está al 100%. Tienes que darle clic, creo, al símbolo del sonido. ¿Al altavoz dónde está la cámara? No. ¿Y aquí? A este. No sé, alguno que está... No. Ah, este, mira, está aquí quitado. Está quitado de aquí, que es a ese. Y ahora... El sonidito, el dibujo. Sí, así al altavoz. No lo veo. A lo que es el altavoz abajo, en la barra de abajo del todo, el simbolito de la izquierda está con una X. Dale encima para que salga la X. Ahí va. No. Madre mía. Es que es la primera vez que hago esto. ¿El simbolito este del altavoz? Sí. Ahí. Pero yo la X no la veo. Aquí, mira. Ah, vale. Simbolito este. Vale. Lo siento, perdón. Estoy aquí en Ronda conociendo tierras malagueñas que aprovecha el puente y la verdad es que yo pensaba que ibas a hacer la presentación más al final de este marco, pero bueno, que te mando mucho ánimo, ya verás,
que la presentación va a ser un éxito, seguro. Que Máximo y Pilar harán todo lo posible para que se estés como en casa, porque es así. Y que mucho éxito con tu nueva novela y que te compraré un ejemplar, pero me lo tienes que firmar. Así que nada, guapa, que vaya todo muy bien, que lo paséis bien, que disfrutes y ya verás cómo tener mucho éxito porque te lo mereces. Hola, Rocío. Vale, Ricardo, vale. Nada, ya. Un aplauso para mi mala. Bueno, ¿quién tiene Ricardo. Ricardo. Si quieres hablar de él. Es otro escritor maravilloso de la Asociación de Zara Letras que quería estar aquí hoy con nosotros porque no, por un fallo de fechas, la presentación iba a ser el 28, pero yo tenía un viaje y no me di cuenta de las fechas, hubo que cambiarlo a hoy. Y me escribió muy apurado, me dice, pero no era el 28, que quería estar allí, me pillan en Málaga. Digo, nada, no te preocupes. Y lo que no me esperaba era esta sorpresa, que me lo voy a comer a bocados cuando lo vea. Ay, estáis empeñados hoy en que se me vaya el rímel a... Estoy aguantando, pero ya no prometo mucho más. Bueno, ya pasamos a las preguntas que tengáis por ahí. Sí. ¿Quién tiene preguntas por ahí? A mí me gustaría que me contaras un poco más sobre ha sido un error. Pues mira, ha sido un error, se lo dedico especialmente a mi abuela. Mi abuela, yo me he dado cuenta de lo que es ser madre de verdad a través de sus ojos. O sea, es una mujer que ha trabajado, bueno, ya no, pobrecita mía, falleció hace 2 o 3 años y a partir de ahí se me ocurrió una forma de un homenaje hacia ella. Yo creo que si nuestras madres son sacrificadas y nosotras mismas, nuestras abuelas han padecido, han sufrido y han sacado adelante a sus hijos, pues nuestros padres, con muchísimos pocos recursos y con muchísimo sufrimiento. Entonces, ha sido un error. Nos encontramos, pues Trudy es una mujer que en un momento dado su hijo le pide ayuda ante algo que le ocurre y ella no lo duda. Y no lo duda hasta sacrificar pues todo lo que tiene a su alcance. Claro, a veces los hijos somos un poco desagradecidos o no valoramos el esfuerzo que están haciendo nuestras madres o nuestras abuelas o todo lo que han hecho. Entonces, esta novela sobre todo es esa angustia, es esa rabia de ver que esa mujer está sacrificando todo y lo injusta que es a veces la vida con esos sacrificios. Por eso os comentaba antes que esta historia fue muy intensa y muy dura para mí, porque yo todo el rato me imaginaba a Trudy, un poco cómo actuaría mi abuela, cómo actuaría mi madre y cómo actuaría yo misma como madre. O sea, a mí viene mi hijo y me pide ayuda y me arranco lo que haga falta para ayudarle, porque no es que sea madre coraje, es que esa unión que tenemos es muy grande. Y yo creo que al final pues nos pasa con nuestros hermanos o con la gente que realmente queremos, que hacemos lo que sea por ayudarles. Y aquí lo que vamos a ver es eso, es una historia desgarradora donde ayudas a alguien hasta las últimas consecuencias, actuando bien o actuando mal, eso ya lo juzgaréis vosotros, pero es una historia de sacrificio y de sufrimiento a lo largo de las páginas, porque te da mucha rabia lo que pasa ahí. Entonces, pues hasta aquí podemos leer. Sí, pero vamos, es como os digo, una historia de... Hola. Buenas. Hola. Es una historia de sacrificio, de sufrimiento y de ver que a veces la vida no es justa con nuestros propios sacrificios. ¿Quién tiene más preguntas? Pues yo le estoy cogiendo ya un poco de tierra al muchacho sin haberlo leído ya, porque por lo que estás contando. Pero ¿cuál es tu personaje favorito de la novela? Mira, a mí me gusta mucho Pablo. Pablo es otro de los personajes principales, es el abogado de uno de los protagonistas y por un error que cometió él mismo en su vida pasada, a veces queremos aprender de los errores hasta el punto de rectificar en nuestros actos futuros. Entonces, él cometió un error que fue dejar abandonado a un ser querido y cuando quiso hacer algo por evitarlo, pues ya era tarde. Entonces esa espinita se te queda clavada y a mí me da mucha ternura porque pienso, mira, yo hace poco hablé con una amiga que tenía a su madre con demencia y no iba a verla muy a menudo y cuando quiso ir a verla
la mujer se había muerto sola en su casa y nadie se había dado cuenta de que la mujer había fallecido. Por desgracia es una historia que se oye mucho con nuestros mayores, con nuestros abuelos. A mí me da mucho coraje. Yo siempre digo que los niños y los ancianos para mí son dos grupos sociales que me duelen especialmente. O sea, yo creo que son dos etapas muy vulnerables de la sociedad y me da mucha pena cuando se aprovechan de ellos, cuando los olvidan después de una vida de sacrificios. Me parte en el alma. Entonces yo creo que Pablo en ese aspecto es alguien que se arrepiente del abandono a un ser querido y cuando intenta corregir su error, porque es algo que le abrasa por dentro, se pega toda la historia sufriendo y haciendo lo posible por corregir a lo mejor su propio error del pasado. Entonces, yo creo que Pablo, Trudy, Alana, es que realmente les tengo mucho cariño a todos, menos a uno. Le tengo mucho cariño a todos porque realmente creo que todos tienen como una historia detrás y al final es muy fácil empatizar. Yo, todas mis novelas, me he dado cuenta igual debería consultarlo con un especialista, porque tengo cierta simpatía por los personajes mentalmente complicados. Me gustan tú lo sabes, los protagonistas un poco retorcidos, porque me parece fascinante cómo ven el mundo. O sea, los psicópatas, los sociópatas que entienden la realidad completamente alterada y para ellos es todo tan normal que a mí me fascina. Bueno, pues en este libro me pasa un poco eso. Hay uno que no me cae bien y sin embargo es con el que más me he divertido escribiendo, porque realmente todo lo que pasa es poco. O sea, he tenido que apagar el interruptor del sadismo, pero realmente hay un personaje que me duele y quitando eso, todos los demás que aparecen yo creo que tienen un trasfondo que o bien de una forma o de otra todos nos podemos sentir bastante identificados o conocer a personas que perfectamente podrían encajar con alguien así. Pero bueno, yo creo que sí, que Pablo por querer corregir un error que no va a poder corregir y que vives con ello toda tu vida por más que intentes hacer las cosas bien. ¿Alguna pregunta más? Yo lo primero que felicitar que tenemos aquí a dos mujeres a vísperas del día del 8M. Ah, sí, es verdad. Entonces, pues bueno, siempre dos madres. Entonces, la pregunta es para Rocío y para Pilar. Cuando terminasteis el primer libro y lo publicasteis y os llegó a casa, eso de abrir la caja y ver tu primer libro publicado, ¿qué sensación, o sea, qué experiencias? Cuéntale. Mira, como digo, llevo 7 novelas, más luego un libro de recetas, las recetas de mamá, si lo buscáis. Bueno, es una chorradita, es una herencia culinaria que quería dejar a mis hijos el día de mañana para cuando se independizasen, que siguieran comiendo como se comía en casa cuando eran niños. Es una chorradita que publiqué a través de Amazon solo para ellos y al final pues mi madre me decía, nena, que me ha pedido la gente. Como son recetas de ella, yo creo que iba un poco también por interés de presumir. Pero bueno, como os digo, llevo 7 novelas publicadas y a día de hoy todavía sigo llorando como un niño pequeño cada vez que abro una caja y veo en papel algo que no había salido en una pantalla, que era pues un documento de Word como los trabajos de la carrera, que realmente te dedicas a hacer trabajos y ya, pero es que de repente ver tu novela publicada, tu portada, porque si ya te gusta cuando la ves en el ordenador, cuando la ves en la mano, te gusta 3 veces más. Y no sé, yo creo que es una experiencia que es imposible que no te emociones, porque al final has invertido muchos meses, muchas noches, mucha frustración y al final pues es un viaje increíble que en el momento que abres la caja y lo tienes en la mano es cuando realmente te da toda la descarga emocional de todo lo que hay detrás, que realmente no se ve, pero hay muchas horas en familia y de paseos y de cosas que no hemos hecho por estar ahí y que hemos disfrutado, porque por mucho que digamos que no, que muy sacrificado mucho, pero hemos disfrutado como enanos escribiéndolo, o sea, realmente merece la pena. Abrir una caja es como volver a... como cuando eres madre y te traen a tu hijo y te dicen, aquí tienes a tu hijo, pues algo así.
para mí la misma sensación también, hombre, un poco menos que cuando tuve a mi hijo, pero sí que es la sensación de como, claro, es que es algo muy tuyo, algo que has gestado, Sí. que solo es tuyo además, y Sí. que, bueno, pues unas veces cuesta más, otras cuesta menos. El primero además es un subidón porque dices, ¡ah! Y además las que somos muy lectoras, y Sí. que también soy muy lectora desde pequeña, ver que tú también puedes, o sea, lo que tú admirabas tanto, vas y lo puedes hacer. Yo es que los primeros no fueron novelas, entonces también siempre pensaba que una novela ya eso me parecía algo como de otro nivel de los videojuegos, ¿no? Y entonces cuando tuve también a Jimena en la mano, la primera novela, que también es novela negra, pues también es como, pues he podido, y además pues eso, y luego que ves que gusta y que la gente te dice y te cuenta y te explica y te dice cosas curiosas como, ay, es que me parecía que estabas tú a mi lado hablándome cuando estaba leyendo la novela, y cosas así que te comenta la gente y dices, oh, y esto yo no me lo esperaba, esto ha salido así. Sí que es una experiencia muy, muy bonita y que no es fácil de explicar tanta emoción que se siente en cada uno, porque cada uno tiene su encanto, ¿no? Y su proceso. Unos son más cortitos, te ha costado menos, en otros has invertido más tiempo, en otros son más intensos, porque también dependen de nuestro momento vital. Sí. Cuando estamos escribiendo, claro, influye mucho del ánimo que teníamos en ese momento. Y eso, cada uno diferente y cada uno especial. Sí. Aparte que ya no es solo cuando recibes la caja, o sea, cuando alguien lo está leyendo y te comenta o te manda algún mensaje. Yo, por ejemplo, este año estoy participando mucho en colaboraciones con Bookstagrammer y se van leyendo el libro y claro, las redes sociales tienen sus lados malos, pero también tienen sus lados preciosos y es que te acerca mucho a los lectores. Y es muy bonito cuando están leyendo tu libro y te van mandando mensajes y me dicen, no me puedo creer que haya pasado esto. Y vuelves a vivir la historia otra vez. A mí me pasa, cuando abro la caja y veo los libros por primera vez, lloro porque es muy propio de mí, y creo que es mi segundo nombre. Lloro cuando lo recibo, lloro cuando alguien lo está leyendo y me está diciendo lo que le está pareciendo. Pero yo creo que el sentimiento de vacío que se te queda cuando pones el punto y final y dices, se acabó. Llevas tantos meses viviendo con esos personajes, pensando en ellos, pensando en cómo actuarías tú en su posición, que los conviertes un poco en unos amigos que viven lejos. Entonces, claro, esa sensación, es que con los libros pasas por un montón de emociones distintas, de alegría, de tristeza, de frustración, que bueno, que partiendo de ese primer momento en el que abres la caja y sacas el libro, ya ahí es un no parar de una montaña rusa de emociones. Sí. Tal cual. ¿Tenemos alguna preguntita más por ahí o...? Aquí en las redes nos preguntan, Francisca, dice, si yo quisiera empezar a escribir un libro, ¿qué me recomendaríais? No, vamos, como que no, es su primera vez. Francisca se llama. Yo te dejo a ti que eres Francisca, la protagonista sobre hoy. todo apaga los miedos, apaga las voces dentro de la cabeza de no puedes, esto te queda grande. Madre mía, otra vez, no me lo puedo creer. Espera que... Ya. Y sobre todo, mira, a mí me pasó, yo soy la persona más insegura del planeta, te lo puedo asegurar, y a mí me pasó, por ejemplo, yo cuando me llegó la primera novela, la tuve durante unos meses castigada en otra estantería. No me atrevía a poner mi novela junto a otros escritores. Y cuando alguien me decía, me gustaría entrevistarte como escritora, yo decía, el papel de escritora me queda muy grande, el título de escritora, no. Y no me sentía como que mis libros pudieran estar en una estantería junto a otros escritores. Y a día de hoy todavía me cuesta creérmelo. Pero es verdad que todos somos escritores, todos escribimos, desde el diario de que somos niños hasta cartas. Bueno, yo pertenezco a una generación en la que escribíamos cartas. Es verdad. Y todos escribimos, todos contamos historias, todos llegamos a casa y contamos cómo nos ha ido el día. Realmente un libro no es muy diferente. Realmente lo que estás contando es cómo le ha ido el día a otra persona, cómo le está yendo la vida a otras personas. Y eso lo sabes hacer. Si quieres escribir, hazlo, lánzate, da igual. Y sobre todo, ten muy claro que somos muchos peces. O sea, yo digo que casi somos más peces que lectores, porque de verdad que es bonito, porque hay muchísimo surtido para elegir, para leer, y eso siempre enriquece.
Pero al final nos estamos basando muchos escritores, sobre todo los autopublicados, en ventas, en números, en páginas, en competencias, en promociones. Mira, yo antes lo estaba comentando, realmente escribir llena muchísimo y llena más que cualquier número de ventas, de páginas, de verdad que te va a llenar un montón. Y si es algo que tienes pensado hacer, hazlo. No hay nada más bonito que tener una ilusión, hacerla y aunque lo leas tú, aunque lo lean solamente tus amigos, hazlo. Se va a quedar un trocito de ti ahí y te vas a sentir muy orgullosa. O sea que si quieres hacerlo, adelante. Otra pregunta que nos hacen. Pilar, desde el barrio del Gancho, pregunta que ¿cuándo se pone el título a un libro? ¿Al final? ¿Al principio? Mientras tanto... A, B, C, D, todas son correctas. O sea, yo cuando hago la escaleta pienso, este título le caería bien. Cuando empiezo a redactar los capítulos, dices, este otro título le caería aún mejor y empiezo a tachar. Entonces yo tengo una libreta donde voy apuntando todos los borradores y todas las ideas que, bueno, yo no sé cuántas veces le cambio de título a cada novela. Y yo creo que al final el título te lo acaba diciendo la propia novela. Llega un momento de la historia que te vienen dos palabras a tu cabeza, una frase, algo que realmente recoge y define lo que simboliza la novela. Entonces, yo creo que al final el título va saliendo. Y puede salir, pues al principio, cuando hay personas a las que se le ocurre primero el título y luego la historia. Una frase, algo... Mira, ahí atrás se me ocurrió lo de cría cuervos y pensé, ¡buah, cría cuervos! Ya está. Cría cuervos. A partir de ahí puedes escribir lo que quieras. Entonces yo creo que hay frases que te pueden surgir en cualquier momento y a partir de ahí inventar una historia. Y hay historias que simplemente tienes la historia y no se te ocurre cómo titularla y cuando le pones el punto y final es cuando dices ya. Entonces yo creo que puede salirte en cualquier momento. Nos están viendo muchas personas desde Latinoamérica. Ay, un saludo. Y nos preguntan que cómo podrían adquirir el libro. Lo tenéis a través de Amazon. Yo también lo vendo a título personal. Hombre, en Latinoamérica los gastos de envío tendría que vender el libro a precio de caviar, pero lo tenéis en Amazon, lo tenéis en Kindle Unlimited, donde si tenéis la suscripción podéis leerlo gratis. Y bueno, si los que estáis en la península os animáis, además de adquirirlo por Amazon, participamos en varios mercadillos aquí en Zaragoza, además de la Feria del Libro, el Día del Libro, y si me escribís por privado en las redes sociales, que bueno, voy a hacer un poquito de spam, Rocío AL Novelas, Rocío AL /novelas, o Rocío Acuña Lorenzo en Facebook, me podéis escribir por privado y bueno, os mandaría el ejemplar dedicado. Hablaríamos de los gastos a medias, pero bueno, que podéis escribirme por privado si lo queréis adquirir y bueno, y si no a través de Amazon en no sé en qué países, no sé si es .mx o bueno, en Amazon lo podéis encontrar seguro, amazon.com, seguro que lo encontráis. O sea, que es en Amazon o directamente contigo, ¿no? O directamente conmigo. Aparte de los eventos, los mercadillos, todo lo que hacemos y todo eso. Eso es. Todavía no está en librerías, pero... Bueno, todo llegará. Todo llegará. Una persona te saluda y dice, ¿qué haces podcast también? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y sobre Esa qué? pregunta es un poco trampa. Hombre, ¿y esos podcasts sobre qué? Yo le decía a Máximo, a ver, porque me decía, si has hecho podcast, ¿cómo vas a estar nerviosa? No es lo mismo estar en tu casa en pijama, detrás de un teléfono, no es lo mismo. Bueno, aquí no me veis, pero estoy en pijama también debajo de la mesa. Los podcasts, mira, yo tengo un amigo escritor, bueno, es psicólogo, terapeuta y aparte pues también es escritor, que es Pedro Eusebio Moya García, y tiene un podcast que se llama Detrás de las Palabras. Y me pareció que la idea era muy bonita, era muy original y bueno, pues se dedica sobre todo a entrevistar a autopublicados que a lo mejor no tenemos tanto alcance, pues no tenemos la posibilidad de que nos conozca tanta gente. Entonces se le ocurrió entrevistarnos y sus podcasts eran más allá de la propia novela. Precisamente se titula Detrás de las Palabras por eso, porque es un poco conocer al escritor que está detrás de cada historia. Siempre nos deja hacer un poquito de spam en las novelas, pero quiere saber lo que se esconde detrás de las palabras. Entonces surgió un poquito así. Cada vez que publicamos una novela nos ayuda haciendo un podcast de ese tipo
Y bueno, hace poquito, es que fíjate, es curioso porque los que más nos ayudamos somos los compañeros de profesión. Entonces, participé en otro podcast de Javier Vilar, que es otro escritor autopublicado. Bueno, creo que esta última novela ya sale por editorial. Y el podcast lo hice hace poquito. Y también fue una experiencia muy bonita porque, pues eso, él quería salir un poquito de las dinámicas de la promoción y esto, y me dijo, mira, a mí me interesa más la Rocío persona que la Rocío escritora. Y dije, pues adelante. Y bueno, en breves también saldrá otra entrevista que me hizo Javier Martín, que bueno, que también es poeta, es un escritor maravilloso, y también era un poco, pues, el mostrarnos un poquito más allá de escribir, que bueno, que es otra parte también nuestra, pero yo creo que nuestra forma de ser o nuestras vidas o quiénes somos también, como decía Pilar, pues al final eso se lee, y cuando alguien lee uno de nuestros libros, lee nuestras expresiones y nuestra forma de ser, y entonces pues conocernos un poquito también detrás de las novelas, yo creo que también ayuda a que la gente vea un poquito lo que se va a encontrar. Bueno, en mi caso, siendo novelas tan negras, no son un poco como soy yo, pero... Cualquier parecido con la realidad. Nada, poco. Pues no sé si tenemos más preguntas o vamos terminando ya, o como... ¿Tenemos alguna pregunta por aquí, por allí? Para elegir entre dos conceptos, para ver cuál es el mejor, ¿cómo lo hacéis? Mira, es curioso. Es cierto que a la hora de escribir, bueno, y tenemos aquí una correctora maravillosa, os animo a que si alguna vez, bueno, nosotros que somos escritores ya lo sabemos y que sepáis que es increíble. Tiene unas stories buenísimas en Instagram que a mí me vuelven loca porque ponen muchas frases de corrige la siguiente frase. No acierto ni una. Te entra un complejo. Pero ¿cuál es su Instagram? ¿Tu Instagram? Textos a medida. Textos a medida. Ya Como sabéis, os digo, textos a medida. es una profesional maravillosa, y con respecto a precisamente el trabajo tan importante que hacen pues, personas como Cristina con el tema de las correcciones, es muy curioso. Cuando alguien empieza a escribir una novela, intenta ser lo más culto, lo más rimbombante, y nos damos cuenta de que es un error. Es un error. Tampoco hay que escribir de forma divulgativa que al final pues, se vuelva vulgar el idioma, pero tenemos un idioma riquísimo y no hace falta caer en las palabras rimbombantes. Mira, en una novela hace poquito era sobre un náufrago y me hizo mucha gracia. Bueno, aparte de que hay que tener mucho cuidado hoy en día con la IA, porque está haciendo muchísimo daño al sector, leí una novela hace un poquito de un náufrago y decía, su piel se volvió blanca, cerúlea, y dije, Dios mío, cerúleo. Yo cuando tengo que buscar un diccionario para entender lo que me está diciendo una novela, malo. Porque eso es querer aparentar una cultura que a lo mejor no tienes, que le estás dando vueltas a una palabra intentando parecer el más listo o el más... Al final las novelas las tenemos que publicar para las personas. Tienes que buscar palabras que la persona realmente entienda lo que estás diciendo o lo que quieres decir, sin caer en cómo se lo dirías a tu colega tomándote algo el sábado por la noche en un bar. Tienes que decirlo de una forma que la gente lo entienda, que sea cercano, pero a la vez que describa bien lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que a la hora de elegir entre dos conceptos, elijo el que realmente usaría mi personaje si yo fuera él. O sea, yo realmente no voy por la vida diciendo toma tu vaso de leche cerúlea. No, esa palabra no se usa. Me da igual que la RAE la tenga admitida. Me da igual. O sea, es que al final yo creo que bueno, que Shakespeare es maravilloso y a día de hoy sigues leyéndolo y te sigue emocionando, pero yo creo que ya hemos avanzado un poquito y hay que ser más cercano con tus lectores, que al final es lo que te interesa que entiendan de la historia. Entonces, si eliges entre dos conceptos, el que sea más cercano. Desde Pontevedra. Mira, mi tierra. Yo soy de Vigo. Saludos a Pontevedra. ¿Del Celta o La Coruña? ¿Eh? ¿Del Celta o del Deportivo? Uf, ahí ya me estás quitando la mitad de los lectores. Soy del Celta siempre, siempre. Bueno, ya si eres de Pontevedra entiendes que
Vigo y La Coruña siempre ha habido ahí un conflicto, un derbi un poco sano, pero os mando un saludo a La Coruña si me estáis viendo también y sobre todo a Pontevedra, mi tierra, mi todo, mi Vigo. Nos dice que si alguna anécdota mientras estuviste escribiendo ha sido un error que se pueda contar. Uf, anécdotas, ahí vais a pillar, ¿eh? Anécdotas muchas. Mira, yo intento, de hecho en todas mis novelas, bueno, si las leéis veréis que intento siempre, me da mucha rabia cuando veo autores españoles que tienen que elegir nombres como Michael, Addison, Sí, vamos a ver, es cierto. volvemos al blanco cerúleo. Las historias no tienen que pasar en Manhattan, ni en Nueva York, ni en Maine para que merezcan la pena. Puedes tener una historia buenísima en Albacete, en Alcorcón o... En el gancho, Y como ya las está, mías aquí. y ya está. Entonces, yo en mis libros intento que los nombres, por ejemplo, sean españoles. No por nacionalismos absurdos, no, sino pues porque, mira, la protagonista Trudy, yo soy técnica de rayos X, pero estuve trabajando de celadora el año pasado, y una de las compañeras que tenía se llamaba Gertrudis, pero quería que la llamásemos Trudy. Y me gustó, dije, Trudy, ¡buah, qué nombre! Y me quedé ahí. ¿Qué pasa? Que a la hora de elegir nombre para el hijo, dije, pues Tomás. Bueno, pues me traicionó el subconsciente. Con todo lo que estoy diciendo, ahora voy a decir cómo me traicionó. Y me traicionó hasta el punto de que Tomás pasó a ser Tom y con Tom se ha quedado. Bueno, pues me pasó que a la hora de publicar la novela tuve que corregir un montón de Tommys que no sé de dónde salieron. Os lo prometo que en mi cabeza era Tomás, no Tommy. Y Alana era Dara. Cuando tienes la memoria de Dory, de Buscando a Nemo, es complicadísimo y al final, bueno, pues me pasó que tuve que corregir el nombre de Tomás un montón de veces y cuando le das al corrector, Cristina lo sabe, cuando le das a reemplazar, a todo, efectivamente, entonces yo quería cambiar el Tom o el Tommy, no sé cómo fue, y me lo cambió en palabras como, ¿qué Tomás? Si el protagonista se llama Tomás, pues de repente me empezó a cambiar palabras que dije, ¿por qué me está subrayando todo el texto de rojo? O sea, ¿qué he tocado? Entonces, pues bueno, la próxima vez tendré más cuidado de poner nombres españoles que no tengan lugar a duda. Pues Pablo no me dio ningún fallo, maravilloso, maravilloso. Pues si queréis recordar dónde vas a estar en los próximos eventos, donde podemos adquirir los libros y ya nos despedimos hasta de Ricardo. Vale. Yo ya os digo, cuando se me pasan los nervios, a mí o me echáis de local o me quedo aquí. A ver, yo además de lo que os he dicho en las redes sociales, a mí directamente, tenemos, voy a ver si me acuerdo de las fechas, porque si los nombres me dan tela, las fechas, a ver, además de la presentación, el día 14 tenemos el evento de Zara Letras, que es el cuarto evento de Zara Letras en el edificio Pedro Cervuna. Bueno, allí tendré mis libros a la venta. Aparte, el 18 de abril participo en el evento literario de Literari, que es en Madrid. Es un evento de novela romántica, porque dentro de la oscuridad también sé querer bonito. Entonces tengo una novela romántica, una solo, que probé a escribir una de romántica y la verdad que, ¿ves? Otro reto, porque alguien que se siente cómoda y su zona de confort es la novela negra, de repente escribir romántica me costó no cargarme a los protagonistas, pero el 18 de abril me tenéis en el Literari, el 25 y 26 de abril me tenéis en la Feria de Calatayud. El 24 de mayo, si no me equivoco, creo que hay otro mercadillo de Zara Letras. El 23 de abril, San Jorge, ya sabéis que es el día del libro. Entonces, en Paseo Independencia tenemos una mesa pues, con compañeros increíbles de Zara Letras, donde vais a encontrar muchísimo talento. Y bueno, luego está la famosa Feria del Libro, que este año creo que se vuelve a celebrar en el Parque Grande, creo que es el 29 de mayo, cuando empieza, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, en la caseta de Zara Letras, a cualquier hora vais a encontrar compañeros increíbles. Yo he tenido la suerte de leer
yo creo que novelas de casi todos, me quedan unos poquitos todavía y doy fe de que hay unas historias maravillosas en la asociación. Entonces, pues si os animáis en esos sitios, y bueno, si que hay alguno más, ya os lo iré diciendo en las redes, pero de momento, así que yo recuerde esos. Bueno, y como hemos dicho, tus libros en Amazon, o directamente contigo. En Amazon, en las redes o en los mercadillos, que siempre pues estoy encantada de si los compráis, que charlemos sobre ellos, que os dé unos detallitos, una dedicatoria, un achuchón, que soy muy de achuchar. Y bueno, pues ya os digo, si queréis, si tenéis alguna duda, bueno, mi email es cafelito, con K, cafelito@hotmail.com. Un vicio que tiene que estar ahí siempre, kfelito@hotmail.com, Rocío al_novelas y Rocío Acuña Lorenzo en Facebook, para que me podáis escribir por privado, públicamente, lo que queráis. Y sobre todo, por favor, os lo pido, ya no solo con mis novelas, con cualquier novela. Yo creo que los escritores ya consagrados, que tienen editoriales enormes detrás, que realmente no necesitan de hacer estas cosas y aún así hacen presentaciones maravillosas, porque yo he tenido la suerte de ir a la de Santiago Díaz y es fascinante escucharle hablar, leer sus novelas. Lectores de grandes editoriales no necesitan tanto vuestro apoyo. Si leéis algún libro de algún autor publicado que os ha gustado, escribir reseñas, dadle mucho cariño, porque esa persona lo ha escrito con todo su esfuerzo, con todo su cariño, y que haya llegado esa novela a vuestras manos es un trabajo y una ilusión muy grande. Y vais a ayudar un montón si lo compartís en las redes. Y ya os digo, ya no hablo solo a título personal, sino cualquier compañero que veáis que tiene una historia muy bonita detrás o muy buena, o que simplemente os ha regalado un momento de diversión, ayudadle. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí. Ya ves que no has muerto, que sigues aquí. Es mi primera presentación, entonces os pido perdón por todos los fallos técnicos por mi parte, porque, bueno, quiero dar las gracias a Ixam y Candela. Ixam y Candela por esta oportunidad, por haber hecho mi primera presentación pública, que es un recuerdo inolvidable para mí. Y a todos vosotros por seguirme tanto a través del directo como aquí a todos los que estáis, que de verdad que muchas gracias. Bueno, solo deciros que mañana estará también en el YouTube de Ixam y Candela, y que si hay algún autor por ahí o autora y además autopublicada casi mejor, pues aquí podéis hacer vuestra presentación. Nosotros ofrecemos nuestro espacio, que es pequeñito pero acogedor, aquí en El Gancho, en el Herbolario San Pablo, en la calle San Pablo. Y creo que ya no tenemos nada más que decir, que vamos a pasar a merendar y que muchas gracias por toda la gente que habéis venido y los que estáis en el live también. ¿Ya está? Bueno, ya está. Es como no era para tanto. Ahora vuelvo a respirar. Oh, pero si no has callado, además, que luego cuando te dan cuerda ya. Me pasa siempre. Bueno, ahora sigue grabando. Oh, bueno, no pasa nada. Me pasa siempre. Bueno, ahora quien quiera comprar el libro, ahora ya, pues... ¿Qué pasa? Me muero. La gamba muere otra vez. 3 minutos quedan. Finalizar ahora.